y oración en el viaje de Isabel Díaz Ayuso. Viaje a México, con protestas incluidas, porque se ha ido a reivindicar el papel de los conquistadores, Hernán Cortés, y está provocando incendio allí e incendio aquí. Es que allí esta es la protesta en la calle de grupos diciendo... ¡A este personaje genocida! ¿Cómo se hace una misa en México para reivindicar la figura de Hernán Cortés? El incendio diplomático cuando se estaban calmando las... La gira mexicana de Isabel Díaz Ayuso, de la que conocemos poco, muy poco sobre los gastos, porque la intención de la presidenta era celebrar un homenaje en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México a Hernán Cortés, junto al productor musical Nacho Cano. Finalmente los obispos daban marcha atrás a esa autorización y fuera en la calle, lo veíamos, se producía una protesta de varios grupos de indígenas que decían que no se puede ensalzar la figura de Hernán Cortés, de la conquista allí en ese territorio. Isabel Díaz Ayuso trasladaba, eso sí, la celebración al lugar en el que ahora se está representando en México la obra de teatro de Nacho Cano, Malinche, empresa productora que, por cierto, hoy conocemos ha entrado en concurso de acreedores, y visiblemente molesta, decía Isabel Díaz Ayuso, defendía la libertad para hablar de figuras como Isabel la Católica, como Hernán Cortés, porque dice estos últimos 5 siglos, Javier, han sido siglos de amor. Ante los discursos del odio, los discursos que dividen, tenemos que buscarnos las maneras para poder hablar en libertad. Y ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España, de México y del resto de Hispanoamérica, y nunca tengan que ser cambiados de sitio. Que nunca la libertad pida perdón por ser libertad. Llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés. Cada vez que nos pregunten, ¿libertad para qué? Libertad para vivir. Estas declaraciones y esta reclamación de los colonizadores ante los colonizados, oh sorpresa, están provocando malestar en México. Oh sorpresa, ¿quién podía haberlo previsto? Estamos aquí compartiendo. En un momento de normalización de relaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero es que ha habido más, porque Nacho Cano está allí también y pide grabar actos, grabar misas. También es un error que hubo que corregir, el darle a Malinche a su sitio, y también es un error que hay que conseguir y que hay que corregir, darle su sitio a Cortés. Porque sin él no estaría México. Sin Cristo no estaría el cristianismo, sin Cortés no tendríamos México. Eso es así, te guste o no te guste. Rosa, ¿esto qué es? ¿Diplomacia paralela, provocación? ¿Esto qué es? Pues yo creo que no lo saben ni ellos, porque el otro día dijo que todos los países hispanoamericanos cuyos presidentes o presidenta, como en el caso de México, vinieron a Barcelona a reunirse con Sánchez con un intento de que todos los países hispanoamericanos, que es verdad que es en el único sitio donde tú vas y te sientes como si hubieras nacido allí, dijo que eran todos narcotraficantes, que eran estados narcotraficantes. Yo no sé luego quién le escribe los discursos, pero se les olvida, debe tener amnesia. En cuanto a ese viaje, pues creo que nos va a salir caro, pero ella podía tomar ejemplo de eso de la libertad y el día 2 haber invitado al gobierno a los actos de la Comunidad de Madrid. No invitó a nadie. Y esto no lo ha hecho ningún presidente de comunidad autónoma. No lo han hecho en Madrid, porque yo he ido a muchas de esas fiestas. Y ella los aparta, son apestados. Ella quiere ser la reina. Pues creo que el viaje este de México nos va a salir caro. Bueno, caro o barato, depende cómo lo mires. Rosa Villacastín, cuídate, te mando un abrazo muy fuerte. Un beso. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Podría ser hasta divertido si no fuera por uno, que yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo hace por lo que ella llama la guerra cultural, ¿no? De decidir poniendo en la agenda cosas
por disparatadas que sean, y dos, porque ella selecciona muy bien los lugares a los que quiere ir. Se está haciendo una red de contactos en América Latina y en Estados Unidos, que desde luego yo creo que cuando deje la política, cuando abandone la Puerta del Sol, le servirá y mucho para tejer grandes negocios. Ah, ¿tú no crees que esto no está hecho para traer inversión? No, porque esto, sino mira, que está hecho como inversión. Hacer esto con Nacho Cano lo puedes hacer aquí en Madrid, no necesitas irte a México. Bueno, Ya- Isabel Ayuso está queriendo ser la candidata de Donald Trump también, entonces quiere hacer puntitos. Sí, pero eso lo puedes hacer. Este acto, por disparatado que parezca, lo puedes hacer sin necesidad de irte a México. Lo haces aquí en Madrid con Nacho Cano. El problema es que ella aprovecha cualquier excusa para buscar una serie de países, una serie de ciudades, una serie de contactos que a futuro, seguro, le van a repercutir enormemente. Pero esto lo hace Dejadme personal. planteároslo de otra manera. Esto es contradiplomacia. En un momento en el que Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum han empezado a normalizar, en el que el rey ha hecho el gesto de pedir disculpas, en un momento en el que todo empieza a encarrilarse, esto es cómo descarrilarlo. Esto es contradiplomacia. Bueno, es el proyecto de las derechas a nivel mundial, es el proyecto de las derechas aquí también en España y en Europa. Pero ¿a quién le iba a sorprender que irte a México a decir viva Hernán Cortés? Iba a Igual estar no iba a sentar bien. Es que, a ver, en realidad lo que queda claro, a mí me queda bastante claro, es que la señora Isabel Díaz Ayuso lo que demuestra es su vocación de emperadora, que siempre la ha tenido. Al final es una vocación de emperadora y es un proyecto colonial el de las derechas españolas, hay que decir, también el de algunas izquierdas españolas, porque ya aquí también hay que decirlo, el colonialismo no, en eso no tiene de ideologías. Pero a mí lo que me preocupa es que la provocación de Isabel Díaz Ayuso no solo la pagamos nosotros, que eso también es importante, la provocación es también colonialismo. Y lo que buscan es ir a nuestros territorios a decirnos, como el fascista de Nacho Cano, que me indigna, a decir que nuestros territorios no existirían sin ellos, que nuestros territorios los descubrieron ellos, los salvaron ellos, los civilizaron ellos, y ese discurso que lamentablemente vemos en sujetos como Cano, pero también en personas como Ayuso, los vemos en Vox y los vemos muchas veces, insisto, en algunos personajes también de ciertas izquierdas, hay que eliminarlos, porque el proyecto en estos tiempos, el proyecto que amenaza a todo el mundo, también es imperialista. Tienes a Monse diciendo... Muy cercanitas, muy cercanitas. Muchas gracias, porque estaba pensando que también tendríamos que reivindicar que no hubieran llegado aquí los romanos y probablemente seríamos otra cosa. ¿Te parece a ti que es lo mismo? ¿Te parece a ti que es lo mismo? Todos los imperialismos son iguales. Perdóname, ¿cómo que van a ser? Todos los ¿Te imperialismos parece a ti que es lo mismo el son genocidio iguales. que hicieron en la Via Yala? Ese imperio romano es prácticamente mimético con el que lleva a cabo, por razones obvias que son la gran población que había en Latinoamérica, el imperio español. A ver, por tanto, México, lo que está diciendo, no fascista, sino el cantante y empresario ¿Fascista? Nacho Cano, fascista le llamas tú a todo, Claro. entonces tenemos No, un problema, porque al final el fascismo se acaba borrando del mapa peligrosamente. Pero en todo Sí, te caso, molesta lo mucho. que dice Nacho Cano es, el México que existe hoy, en el que López Obrador se llama López Obrador y no Tenochtitlán, López Obrador ¿Eso lo hace existe porque nosotros fuimos allí. A ver, nada venga, más. oíd a Monse, Nada más, Laura Arroyo, nada menos. Laura Arroyo, Estaban ahí. Monse, Laura Nada Arroyo, más y nada menos. Laura Arroyo. Ejercicio de, vamos a decir, colonialidad del poder tremendo, blanquísimo además, para decirme, yo llevo estudiando historia mucho tiempo, Monse, nómbrame a 5 historiadoras del sur global, porque nosotras llevamos escribiendo historia muchísimo tiempo Me también. parece muy bien. No. Pero me Lo parece que te parece muy perfecto. bien es que estaría bien que entendieras que cuando tú dices cosas como yo digo la verdad, estás Yo no he basada, dicho que yo digo estás la verdad. basada en una verdad epistémica blanca. Cuando habemos muchísimos claro. territorios que llevamos haciendo historia de Pero ¿de nuestros, dónde voy a hablar yo? nuestros territorios. ¿Tú vas a dejarme hablar? De nuestros territorios y de nuestro pasado muchísimo tiempo. Lo que hizo España, el Imperio Español, al llegar a nuestras tierras, no fue un ejercicio de mestizaje. Fue No. genocidio, fue limpieza étnica, fue colonización, fue muchísimas cosas, por ¿Y supuesto, López Obrador quién es? epistemicidio, ¿Un superviviente memoricidio, español? y en este momento, donde estamos viendo cómo los imperialismos están avanzando y buscan bestializarse en diferentes vías en otros territorios, lo peor que podemos tener es un ejercicio negacionista de lo que hicieron en nuestros pueblos. 1, 2, más allá de lo de se llama López Obrador. Se llama Yo me llamo López, Laura se llama Arroyo, Obrador. y yo me apellido Y tú Arroyo, fíjate pero tú. eso no me hace a mí orgullosa del Imperio Español, al contrario. Pero si al no te digo que contrario, estés orgullosa, tú eso- estate lo que te dé la gana. No, te no, estoy diciendo por que tú supuesto eres que el yo voy a estar- resultado de que no te mataron. Pero, O sea, pero tú ¿qué no estás eres el diciendo? que murió. Y que Por el amor de Dios, Monse. matado a mí ni a mí ni nada. Claro. Pero a ver, pero vamos a ver. Pero Padme, Imperio Español. ¿Quién hombre, te no ha dicho pases, que Monse, te de tienes verdad. que agradecer Es nada? El nivel de debate que me parece tan alucinantemente ridículo. Hubo un genocidio, hubo un epistemicidio y deberían estar Pero pidiendo díselo perdón todos los tú días, a todos los pueblos reparando que y estaban en devolviéndonos contra de el los oro que nos robaron. aztecas. Ya está. o sea, de Díselo verdad. tú a todos los pueblos que estaban en contra de los aztecas y que aplaudieron tiene? con
las orejas tiene que que estuviera en llegara contra? alguien a salvarlos. Eso no quita que el Imperio Español Pues fuera nada, que te genocida. siguieran Ya está, comiendo, o sea, que te siguieran admite tu comiendo por historia los en lugar de pies. negar. Llevadme- Ya estuvo bien. Llevadme un poquito más cerca. Llevadme un poquito a Isabel Díaz Ayuso. Lo que tenemos ahora mismo es esta provocación. Probablemente. En un momento en el que Probablemente. las relaciones se encauzaban. Tenemos Pero provocación Probablemente sí. un segundo, un apunte. Provocación con dinero público. Claro. Hay que recordar que esa provocación no la paga Siempre. Isabel. No, Esto siempre. no, Monse. Sí, sí. Esta provocación. No a la guerra también Mira, es una provocación con vamos dinero a ver, público. Monse. Esta provocación, Ayuso se puede ir a decir las barbaridades que quiera, que para mí son barbaridades, a México, a Cuba o a donde quiera. Lo que no puede ser es que continuamente, cada vez que quiera provocar, se lo paguen estos viajes los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con sus impuestos. ¿Tú Porque sabes ya cuántos sale, viajes ya hemos empieza- pagado que yo habría querido no pagar? A ver los Oscar, por ejemplo. Pero ¿Cuántos viajes hemos pagado? Es que el gobierno de España sí que tiene competencias Los que me gustan a mí internacionales. los pagamos. Los que te gustan a ti a ver, los o sea, pagamos. No, que el gobierno de España, el de Pedro Sánchez, no te gusta el gobierno, pero No, es si quien no tiene digo las que me guste o no. competencias Es que para algunas cosas hacer no me política gustan. exterior. Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna competencia para hacer política exterior. Y cada vez que se va a hacer ¿no? networking, red de contactos, Pues en Cataluña y a tenemos provocar, una política exterior bestial. a provocar, eso se está pagando con el dinero de la Comunidad de Madrid. Claro. Bueno, yo Como el de la solamente- Cataluña, Carlos, como el de Andalucía. Carlos. Yo solamente un comentario para responder, porque me han alucinado la declaración de Nacho Cano, un gran historiador. A mí me ha recordado a Claudia Sánchez Albornoz, quiere decir, porque en ese argumento de que en México no existiría sin los españoles, podemos decir que España no existiría sin los musulmanes. Los musulmanes Claro. tuvieron 700 años en España. Claro. Es decir, entonces Claro. pensar que somos hijos de los musulmanes. Lo digo porque hay quien ataca a los Pero hay una musulmanes islamofobia por el hecho de ser musulmanes. Sí. Entre ellos son los socios, Bueno. del Claro. Partido Popular. Pues claro. Es decir, pero yo quería hacer un comentario mucho más breve sobre el tema del viaje de Díaz Ayuso. Es que además hace daño a España en términos económicos. España es el segundo inversor extranjero en México después de Estados Unidos. Y España necesita a México porque tiene bancos, tiene empresas, tiene industria y lanzar un ataque contra la posición de la presidenta mexicana puede tener consecuencias económicas porque, entre otras cosas, en noviembre se va a celebrar en España la cumbre anual de Latinoamérica. ¿De verdad tú defiendes a España o qué intereses defiende ese viaje? Son los intereses que nos van contra España, van contra sus empresas, contra el empleo, contra los salarios. Estamos ahora mismo en... Ayuso lo que está haciendo básicamente es ir a México a presentarse a sí misma como una representante de la derecha europea trampista. De hecho, su éxito en la Comunidad de Madrid y el hecho de que contenga Vox es porque está a la derecha de Vox. Isabel Díaz Ayuso va a ir a decirle a los mexicanos que tienen que sentirse orgullosos del colonialismo español, que tienen que sentirse orgullosos de que los pueblos indígenas dejaran de ir con taparrabos y que los españoles le lleváramos la espada y la cruz. Lo que va a hacer básicamente es provocar a los mexicanos y a las mexicanas a un estilo trumpista. Isabel Díaz Ayuso defiende al gobierno de Israel, que es un gobierno criminal. Isabel Díaz Ayuso defiende al gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno criminal, y al mismo tiempo normaliza la corrupción. Su hermano se hizo rico con prácticas corruptas que denunció el propio presidente de su partido. Su pareja se ha hecho rico con prácticas corruptas que han demostrado que en España se practica el lawfare, incluso contra altas instituciones del Estado como el fiscal general. Ayuso es hoy la delegada, la marioneta de Trump en México, y creo que en México le darán la respuesta que se merece. Hoy publican ustedes lo que plantea la cuestión de si esto es práctica del pasado o práctica del presente. Hoy publican ustedes grabaciones como estas, Honduras. Yo voy a empezar a acusar con no. Thank you.